Buenas tardes, mi nombre es Amilcar Rafael Martínez Arias, estudiante de Medicina Veterinaria, y mi compañero Jesús Luna Hernández. El tema a exponer es sobre el VIH-Sida. Para comenzar, tiremos una breve definición del VIH. ¿Cómo actúa? El VIH, agente teológico de SIDA o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pertenece a la familia de los retrovirus humanos o la familia retroviral. Los virus de esta familia tienen una envoltura externa y su centro tiene una endoscopia del ARN, así como una enzima importante para su replicación llamada transcriptasa inversa, la cual eventualmente convertirá ese ARN en monocatenario en ADN dicatenario. El componente retro puede traducirse literalmente como va hacia atrás o que se traduce hacia atrás. Y es que precisamente los retrovirus llevan a este prefijo, ya que su replicación es totalmente inversa a lo que ya conocemos. Tienen la oportunidad de ser un virus ARN que al ingresar a la célula del hospedador, a la cual infecta a su genoma ARN dentro de la misma, se convierte en una molécula de ADN que luego se integrará en el cromosoma de la célula infectada, modificando por completo el genoma. Lo cierto que el mismo virus posee una enzima conocida como la transcriptasa inversa, la cual se encarga de convertir al genoma ARN en una copia del ADN de doble cadena. Es importante señalar que el descubrimiento de esta enzima fue digno de un premio Nobel de Medicina para los biólogos estadounidenses David Baltimore y Howard Martin Tenney. A pesar de que existen varios grupos de retrovirus capaces de infectar a una variedad inmensa de animales, solamente dos grupos principales pueden infectar a la especie humana. Estos son los encorretrovirus oncorrelacionados con los tumores y lentovirus, que vienen de la palabra pausado. A diferencia de la mayoría de los virus envueltos que ya conocemos, los retrovirus no se transmiten a través del aire, del polvo o fornites en condiciones normales, como por ejemplo por factores que afectan la tensión superficial, sino que requieren el contacto íntimo con las fuentes de infección, por ejemplo a través de líquidos corporales, de la sangre o productos derivados de la misma. Una de las características más importantes de los lentovirus es que pueden persistir en los empleadores infectados por largo tiempo sin que haya manifestaciones clínicas hasta que la respuesta humanitaria se vea alterada y resulte eficaz, permitiendo así mayor replicación del virus, que se vuelve más citopático, ocasionando la muerte. Los linfocitos T y de células infectadas como monocitos, macrófagos, células dendríticas, entre otras, y es en este momento en el cual aparecen los signos y síntomas de esta enfermedad. El genoma del VIH está constituido por dos moléculas de ARN monocatenario. Cada molécula de ARN contiene los tres genes requeridos para sobrevivir del mismo en nuestros organismos. El primer gen, POL, codifica las tres enzimas que participan en la replicación. Estas son la transcriptasa inversa, y también llamada ADN polimerasa, que es la enzima responsable de la replicación del genoma de la segunda serie la integrasa, es la enzima necesaria para la integración del provovirus 1, genoma de la célula huésped, y por último, pero no menos importante, la proteasa, que es la encargada de preparar la partícula viral para salir de la célula. El segundo, o gen GAG, codifica la proteína 24, también llamada cápside, y la proteína 17, también llamada matriz.
Finalmente tenemos al gen ENB. A su vez, codifica la envoltura lipídica del virión y a las glucoproteínas que así la conforman. Glucoproteína 41 de transmembrana y la proteína GBP 120 o externa. Son muy importantes para la penetración del virus a la célula huésped. Las células van a experimentar frecuentemente variaciones antigénicas. De esta forma, al microscopio electrónico revela un virión esférico con un diámetro aproximado de 100 a 140 nanómetros y de una estructura cosaleica. Ahora observamos cómo el virus infecta al linfotipo T CDA. La primera etapa constituye de la adhesión de virus al linfocito. La entrada de este virus a la célula requiere la presencia de ciertos receptores de superficie. El CCR5 y el CXCRA son receptores que van a interactuar con proteínas complejas del virus, principalmente con la glucoproteína extracelular GBP 120 y la de transmembrana GBP 41. Cuando cada VIH se aproxima a un linfocito T CDA, los glicoproteínas 120 se unen a los receptores del CDA, proceso denominado acoplamiento o transición. Esta unión genera un cambio conformación, lo cual permite a la glucoproteína 41 que interaccione con los receptores CCR5, lo cual da origen a la segunda etapa, representada por la fusión de la envoltura celular con la membrana de la célula huésped. Como resultado, el virión pierde toda su integridad y morfología característica y el contenido genético del virus, el vertido dentro de la célula. La matriz y la nucleocálide son dirigidas por la célula, que quedan libres las dos cadenas de ARN y las tres enzimas esenciales integrasa, proteasa y transcriptasa inversa, las cuales van protagonizando nuestro tercer paso, que es la síntesis del ADN viral. En esta transcriptasa inversa tiene dos dominios catalíticos: el ciclo activo de la ribonucleasa H y el ciclo activo de la polimerasa, usando nucleótidos de la célula huésped. Describe al ARN viral en una cadena ARN-ADN. La integrasa se une al ADN viral, entran al núcleo y facilita su integración al ADN de la célula huésped. De esta forma, ahora el genoma del que contiene la información genética de virus de inmunodeficiencia humana. Finalmente, nuestra adjunta etapa, constituida por la síntesis de los viriones, y en esta el ADN polimerasa de la célula huésped, sintetiza un ARN mensajero, el cual migra al citoplasma, donde se dirigen a los ribosomas presentes en el retículo endoplasmático rugoso y se sintetiza así las cadenas de proteínas de la envoltura viral. Posteriormente salen del retículo endoplasmático y viajan hasta la superficie celular, donde se van a unir con otras proteínas de superficie ya que han sido sintetizadas. En continuación de la exposición, al mismo tiempo, otro ARN mensajero codifican la traducción de grandes cadenas proteicas que son claves para la infectibilidad del virus. Estas empiezan a migrar a la superficie con dos ARN virales, donde se encuentran con la proteína de la envoltura viral, se unen y posteriormente emergen de la célula huésped. Un virión que aún es inmaduro, ya que las grandes cadenas proteicas requieren ser escindidas de su parte individuales. Esta actividad la hace la proteasa, permitiendo que se formen las estructuras propias del virus, dando como resultado
un virus totalmente maduro, que ahora es totalmente infectante para todas las demás células. Cada virus de inmunodeficiencia humana se replica billones de veces al día, destruyendo las células del sistema inmune, causando la progresión de la enfermedad. Característica cardinal de la infección por VIH es la presión, es decir, la disminución de los linfocitos CD4, y esto es resultado del tropismo del virus. Por esto, la población de linfocitos que se expresan al marcador fenotípico CD4 sobre su superficie. Al principio de la infección, los aislados del VIH son macrofagotrópicos. Sin embargo, todas las cepas del virus de inmunodeficiencia humana también infectan linfocitos primarios TDC4, y conforme la enfermedad progresa y avanza en el tiempo, el tropismo va cambiando macrófagos a linfocitos T. Es entonces cuando el virus es T-trópico. Las consecuencias de las células TCD4 causadas por la infección del VIH es totalmente devastadora, debido a que el linfocito TCD4 desempeña una función decisiva en la respuesta inmunitaria humana. Este linfocito es el encargado de inducir de forma directa o indirecta una amplia variedad de funciones en las células linfoides y no de células linfoides, incluido algunas activaciones de macrófagos, las inducciones de funciones de las células de citotóxica, las células natural de Killer y las células B. También estimula la secreción de factores solubles que, además de que inducen el crecimiento y la diferenciación de todas las células linfoides, que afectan de alguna forma las células hematopoyéticas. La mayor difusión del virus en la sangre es a medida que el número de linfoides T, CD4 descienden. En la acción citolítica del virus entre los medios del VIH para escapar del sistema inmunitario, tenemos la infección de linfocitos o macrófagos. Estos ocasionan, se guarda una relación totalmente directa con la envoltura de los síntomas del SIDA, que el VIH induce diversos efectos citopatológicos que de alguna forma matan a los linfocitos T. Entre estos factores se incluyen acumulación de copias no integradas de ADN circular de su genoma, también el aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática o la formación de sincitios y la inducción de apoptosis. Mientras más receptores CD4 se expresen, más capacidad tendrá el VIH de matar a las células. Es por esto que los macrófagos pueden escapar. TCD8 son críticos para controlar la progresión del VIH a SIDA. Estos linfocitos pueden matar células infectadas por acción citotóxica y además produciendo factores supresivos
que restringen la replicación viral, induciendo quimiosina, que además bloquean la unión del virus a su correceptor. Pero tenemos que recordar que el linfocito T CD8 debe activarse con el linfocito T CD4, por lo que disminuyen con el curso de la infección, ya que la célula blanca de la infección por el VIH es el linfocito T CD4, que es el encargado de la regulación de toda la respuesta de nuestro sistema inmunitario. Y si no tenemos este regulador que induce de alguna forma todas las respuestas necesarias para la eliminación de virus de nuestro organismo, entonces esta infección permanecerá en el cuerpo y progresará al síndrome de inmunodeficiencia adquirida que todos conocemos. Es por este motivo los medicamentos antivirales lo que hacen es disminuir la carga viral para que de alguna forma aumente los linfocitos T, CD4 y de esta forma se refuerce el sistema inmunitario del paciente infectado. Así podrá tener las defensas necesarias para estar preparado a estas infecciones oportunistas y neoplasias malignas asociadas a él.